Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencias Cultura en la 11ª edición de GUCE, Festival de Cine Europeo en Guanajuato, dedicado al cine polaco con el título La mirada necesaria. Para esto tenemos la presencia de la doctora Miriam Reyes Tobar, quien nos va a presentar la película La doble vida de Verónica, perdón. Sí, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenida y pues adelante con su charla. Sí, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes para todos y para todas. Es para mí un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, compartiendo algunas reflexiones y parte de algún análisis que me gustaría poder platicar con ustedes sobre la película de La doble vida de Verónica, una película que sin lugar a dudas nos deja mucho por pensar, nos deja mucho también por conocer, por ver, y que es una película que sobre todo marca un antes y un después también en la forma en la que el cine polaco se puede llegar a apreciar. Es una película que también habla de estas relaciones que podemos empezar a pensar y a ver entre lo que es el espacio, lo que es el tiempo, lo que son las relaciones, lo que es la situación del sujeto como tal. Vamos a ver un pequeño corte de la película y ahorita comenzamos con esta explicación. Esta escena particularmente es una escena que nos deja entrever esta doble espacialidad que podemos entender en la película. Voy a comenzar hablando un poco sobre los antecedentes de Krzysztof Kieślowski. Es un cineasta polaco que nació el 27 de junio de 1941 en Polonia y que muere el 13 de marzo de 1996. Durante esta última etapa de su formación como cineasta, nos presenta una visión un tanto humanista de lo que significaba ser sujeto, ¿no? De este sujeto que siente, que experimenta, en donde la dimensionalidad, particularmente de su espacio, es lo que construye las sensaciones, los motivos, las percepciones, los sueños, las inquietudes. Sobre todo la producción cinematográfica de Kieślowski de 1966 a 1998, que es el periodo de su producción, se vio influenciada por una crisis social que existía y que se provocó particularmente en toda Polonia, tras la muerte de Stalin, ¿no? Cuando muere Stalin y la caída del comunismo en los años 50, 53 más o menos, fue donde comenzó a crearse una visión más, digamos que es expresionista, ¿no? Más libre, como a todas estas problemáticas que se vivían desde una corte un poco más social, política y toda esta como encuadramiento que existía en términos económicos y geopolíticos, geoeconómicos, territoriales. Y a partir de la muerte de Stalin comienza una nueva visión de lo que significaba, particularmente en el campo cinematográfico, la dimensionalidad del ser humano como tal, ¿no? En el caso de Kieślowski fue muy importante porque esta fue una apertura para que en toda Europa del Este las escuelas de cine pudieran estar más vinculadas hacia mostrar los espacios de vida, ¿no? Hacia mostrar las relaciones sociales, hacia mostrar un poco más desde una perspectiva documental el antes y el después, ¿no? De todo lo que había pasado con el comunismo. Esto fue muy importante porque aunque ya después en la última etapa, como les comentaba, de la vida cinematográfica de Kieślowski, se hizo más una perspectiva hacia una visión más humanista, ¿no? Trabajó mucho también en Francia, esta, digamos, como perspectiva más, hay algunas personas que dicen que es como más lenta toda la narrativa cinematográfica, pero yo de forma particular no considero que sea una narrativa lenta, sino más bien una narrativa espacial con tiempos que van acorde con cierta métrica, con cierta poesía dentro de su propia conjugación. Fue muy importante porque toda la perspectiva, particularmente del montaje, toda la perspectiva que tenía que ver con la escenografía, que tenía que ver con los colores, que tenía que ver con toda esta colorimetría puesta en escena, hizo particularmente
en la perspectiva de Kieslowski, que se mostrara un realismo como tal, ¿no? Esta corriente que particularmente, vuelvo a retomar, la caída del comunismo a través de la muerte de Stalin, fue muy interesante porque se demarcó como un realismo socialista, ¿no? Que obviamente fue después a lo que ya era el neorrealismo de la posguerra, en donde toda la crudeza, toda la vivencia, todos estos espacios, estos matices de colores que fue muy importante en la película de La doble vida de Verónica, juegan un papel importante, porque se comienzan a ver las diferentes clases sociales, las problemáticas sociales que se existían y que cohabitaban en un mismo espacio y que demarcaban una narrativa diferente de poder entender también la perspectiva cineasta. Porque recordemos que nosotros al momento de hablar de lo que es un cine, de lo que es un discurso cinematográfico, siempre vamos a tener la mirada de un otro, ¿no? De una persona que nos va a comentar, que nos va a decir lo que él vive, lo que él percibe, en este caso, de una realidad. Y en el caso particularmente de la doble vida de Verónica, fue muy importante porque es una película que nos muestra dos realidades de una misma perspectiva, ¿no? Y bajo este discurso de dos realidades en una misma perspectiva, en donde estas dos realidades tienen geográficamente dos espacialidades completamente diferentes, ¿no? Tienen dos contextos, si lo empezamos a analizar un poco más bajo la narrativa de la creación, de la argumentación y de la muestra, completamente diferentes, pero en donde el hilo conductor es el ser humano. Y lo interesante de esta película es que en este sentido del ser humano, empiezan a ponerse ciertas perspectivas, ¿no?, al descubierto, en donde lo interesante de estas perspectivas es que nos muestra una vida que puede trascender, y en donde la trascendencia, particularmente en el discurso cinematográfico, está dado en los cortes temporales. En el caso de Kieslowski es muy importante esta trascendencia porque se busca o se demuestra a partir de escenarios, se muestra con luces, se muestra con narrativa, se muestra con los diálogos, con la forma en la que se presentan los personajes. Y esta película en particular nos muestra eso, nos muestra la existencia, nos muestra la perseverancia también, ahorita vamos a hablar un poquito de los personajes, pero nos muestra la trascendencia y es muy importante porque semióticamente la trascendencia en las películas de Kieslowski están marcadas por objetos materiales, como en el caso de la película, ahorita hablamos un poquito al respecto, pero estos elementos materiales que muestran la trascendencia nos permiten hablar también de un patrimonio inmaterial que está puesto en el discurso. Creo yo, desde mi punto de vista, que ahí es donde justamente a través de estas películas, hay otras películas también muy interesantes de Kieslowski que los invito a que las vean. Hay una muy bonita que es la del Decálogo, tenemos pues obviamente La doble vida de Verónica y tenemos la trilogía que es Azul, Blanco y Rojo, en donde esta existencia, digamos, si podríamos hablar como de un cine existencialista, está muy demarcado en estas tres películas. La doble vida de Verónica, ahora sí ya vamos a entrar un poco más de lleno, trata acerca de lo que es nuestra existencia, pero desde una forma misteriosa, si lo podemos ver desde este punto de vista. Es una perspectiva misteriosa que tiene múltiples lecturas. Lo interesante de esta película es que nos permite ver no solamente el desdoblamiento de un personaje, hay varias investigaciones al respecto que se han hecho del análisis de la película, en donde desde una perspectiva psicológica la demuestran mucho con el doble, desde una perspectiva un tanto más filosófica nos permite hablar también de esta liminalidad, de este ser entre dos espacios, ¿no? Y que se demarca mucho en el espejo, que permite justamente después en el análisis de la psicología poder demarcar este sujeto que se desdobla. Pero particularmente en el discurso de lo que les quiero presentar y con lo que quiero platicarles el día de hoy, es cómo a través de esta existencia que se muestra misteriosa, de esta aura que aparte está muy bien relatada a través de los colores que se establecen en los dos personajes, en tanto Verónica, que es la polaca, y Veronique, que es la chica francesa, donde se comparte un ser en el mundo, pero en donde este ser en el mundo está trastocado por sentimientos y pensamientos que son iguales, pero que son diferentes porque se sienten de dos formas diferentes, ¿no? Y en donde estas dos personalidades, que pueden llegar a ser una misma, que es donde viene lo interesante del discurso en esta película, se viven y se sienten,
Tenemos a una Verónica, ¿no? Que está plasmada en una narrativa en donde es un afecto o un discurso que explica la vida desde su propia vivencia, ¿no? Desde una vivencia que está enmarcada en un descubrirse, que está marcada en una exploración, que está marcada en un impulso, que está marcada en un descuido, si quieren verlo desde un punto de vista de este sujeto que se va conociendo y que va experimentando y que va cuestionándose. Y tenemos a otro sujeto, tenemos a una Veronique, que es lo contrario, que es más pasiva, que es más calmada, que es hasta punto más meticulosa y que hablaría de estos dos descubrimientos desde el punto de vista espacial, que lo podemos llegar a vincular con esta connotación espacial, ¿no? Propiamente de los entornos, en donde tenemos a una Verónica que trata de descubrir el mundo a partir de estas rupturas sociales, ¿no? Que enmarcan a Polonia. Y por el otro lado tenemos a una Veronique un poco más meticulosa, que tiene que ver con esa estructura social francesa, en donde las formas, en donde los procesos son completamente diferentes. Estos dos elementos son importantes en la percepción que estos dos personajes van a tener al momento de comenzar a articular el discurso de quiénes son, ¿no? Y que a final de cuentas hablan de la forma en la cual la sociedad nos vamos acercando a los sentimientos y a los pensamientos, que en el caso de Kieslowski es muy interesante, particularmente en esta película, porque nos acerca a un espacio que se siente, que se percibe y que se piensa de una forma diferente, pero con un hilo conductor que es el mismo, que es quién soy, ¿sí? Y a partir del quién soy, qué quiero, qué vivo, qué siento, qué percibo, es que se comienza a tratar de establecer una madeja que se trata de ir descifrando. Aquí lo interesante y los puntos medulares que yo de forma muy particular comienzo a encontrar en esta película es que habla justamente de un discurso explicativo de la vida, en donde la muerte es un punto central, en el que todos de algún momento, tarde o temprano, vamos a morir, esperemos que sea más tarde que temprano, pero que se convierte en el elemento que va a denotar la otra explicación, que es la dualidad de la vida y la expresividad de la misma, ¿no? En este mundo que de alguna forma lo podemos ver en Verónica, donde es muy ensoñativa, donde es muy pensativa, donde es muy de abrirse a estas expresividades de la vida, en donde ambas, tanto Verónica como Veronique, tienen al arte de punto medular, las dos lo expresan y lo viven de una forma diferente, ¿no? Verónica, en Polonia, a través del canto, a través de esta forma en la que ella puede abrirse al mundo, a la expresividad, en el corazón, es lo que le va a denotar la libertad para poder cantar. Tan así que en alguna de las primeras escenas, cuando Verónica tiene una tía a la que decide ir a visitar, va a un ensayo de un coro en el que está una de sus amigas, está la maestra ensayando junto con el coro y ella de pronto comienza, ¿no?, a mostrar esta expresividad de libertad del canto, comienza a abrirse a este mundo para que la volteen a ver, la profesora la voltea a ver, habla con ella, le pide que de repente vaya y haga una muestra con unas partituras que le da, y ahí comienza este primer encuentro de la expresividad de la vida, ¿no? De esta vida que se va abriendo, que se va mostrando, ¿no? Y esta escena es crucial porque posteriormente Verónica sale de la escuela, va con sus partituras, va caminando en una plaza, hay una manifestación, uno de los manifestantes va corriendo, Verónica camina, el manifestante choca con ella, salen las partituras volando, las comienza ella a recoger y de repente a lo lejos ve un camión de turistas en donde ve a una chica que es completamente parecida a ella, le llaman la atención de todo este gran mundo, de todo este gran colapso en el que se encontraba Verónica, una plaza con manifestantes que ella inclusive va hasta silbando, va haciendo ciertas cantaletas, no las percibe. Pero lo que sí le llama la atención es a lo lejos ver a una chica con ciertas similitudes físicas y es cuando de repente comienza este sentido del otro, pero desde mi yo que es igual a ti, ¿no? Y ahí justamente es donde Verónica empieza a ser atraída por alguien que es similar a ella, ¿no? Y donde nos damos cuenta que todo lo de externo no le interesa.
Esta dualidad es muy importante y siempre va a estar presente en los esquemas del argumentaje o de la argumentación de Kieslowski, ¿no? Particularmente en esta película es donde podemos nosotros empezar a relatar estas dualidades de la vida, ¿no? Estas expresividades que se van demostrando y que van denotando un ser, una existencia. Esto lo podemos también ver en una parte de la película cuando comienza, de hecho, cuando inicia la película, en donde está Verónica con su mamá y su mamá le comienza a hablar de esta dualidad, de este mundo que está allá afuera de este mundo terrenal, en donde está un cielo negro, un gran lienzo negro, con unos puntitos blancos que son estas estrellitas que podemos nosotros ver y que se convierten en estos dos grandes planos de la vida, ¿no? Y que van a ser muy referentes en estas dualidades que nosotros vamos a poder encontrar en la doble vida de Verónica y en donde esta dualidad va a estar muy presente en tanto Verónica como Verónica. La primera parte de la película, pues obviamente hace alusión a Verónica, ¿no? Y en donde estos planos de la vida, porque tanto Verónica como Verónica son huérfanas, no tienen madre, pero en donde ambas van a tener estos planos, ¿no? Donde ambas van a tener un sí, van a tener un no, van a tener un día, van a tener una noche, van a tener elementos referenciales que siempre van a ser argumentos, perdón, hacia la expresividad. Lo interesante de esta narrativa que vamos a poder encontrar de la mamá de Verónica, particularmente ya como una pequeña incidencia hacia la vida que va a estar más allá de la muerte y que se va a convertir en un referente argumentativo que va a marcar la temporalidad y que va a demarcar la espacialidad en este discurso, es la memoria, ¿no? Pero en donde la memoria no va a ser en función de lo que yo ya viví, sino de lo que yo ya sentí, ¿no? Esta elocución, de nueva cuenta, hacia esta forma en la cual estos momentos de vida que van a estar en los personajes van a ser muy importantes porque van a marcar de nueva cuenta las referencias hacia los dos planos en los que estamos. Cabe señalar que este personaje, ¿no? Verónica y Veronique, que también interpretados por Irene Jacob, que es la actriz, han sido muy importantes, particularmente en estos discursos, ¿no? Que nosotros vamos a empezar a ver entre lo que es la memoria de lo que yo siento, el destino de aquel misterio que me va a tratar de develar mi vida y sobre todo de este desdoblamiento del espacio-tiempo. Justamente ahí es donde me quiero demarcar, en cómo nosotros podemos entender un desdoblamiento espaciotemporal a partir de encuentros, ¿no? De estos encuentros que nosotros vemos en un primer momento de la mamá con Verónica, posteriormente de Verónica frente a Veronique, esta chica que les comento, está en la plaza en un camión que va de visita a visitar ahí Varsovia y en donde Verónica, ¿no? Logra entablar una mirada con aquella que es igual a sí, pero en donde se está desdoblando también su temporalidad porque no hace caso de lo que está pasando atrás y se queda justamente con el recuerdo de aquello que está viendo, que es esta chica que se va después tomando fotografías en el camión. Y después tenemos o vamos a tener a Veronique como esta chica que va a empezar a entablar una conversación con un personaje también muy principal que ahorita vamos a comentar, y en donde ella va a estar jugando con este espacio-tiempo, ¿no? Y va a empezar a jugar con esta narrativa en donde el destino, ¿no? Nos vamos a empezar a preguntar si realmente aquellas personas en las que estamos en estos espacios terrenales ya tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestra vida marcada y en esta vida marcada tenemos nuestros espacios de vida que vamos a vivir, ¿no? Y justamente ahí es donde en estos primeros encuentros, en estas frases, en esto es donde comenzamos otra vez a ver este desdoblamiento espaciotemporal. Les comentaba en un principio que esto se convierte en un elemento importante en la narrativa de Kieslowski, particularmente en la película de La doble vida de Verónica, porque lo podemos ver, como les decía, en los espacios, en los colores y en la narrativa. En la narrativa nosotros lo podemos ver muy claro en algunos diálogos que establecen los personajes y hay uno crucial que es lo que nos va a demarcar toda la narrativa de la película en un principio. Tenemos el discurso de la mamá y tenemos el discurso de la tía, ¿no? De esta tía a la que Verónica va a visitar, que le pide permiso a su papá para poder ir a visitarla, y que cuando está con ella, de repente está la tía y Verónica sentadas, si mal no recuerdo, creo que en el comedor, y
Verónica le comenta a la tía así como de que a quién espera, y la tía le comenta que está esperando al abogado, y la tía y Verónica así como de: "¿Para qué esperas al abogado?", ¿no? Y la tía le dice o le comenta así como de: "Pues es que estoy esperando que venga el abogado para ver el tema del testamento, porque en nuestra familia todos mueren estando sanos". Y esa justamente es una de las primeras, acercamientos que vamos a tener justamente hacia este, digamos, como juego del destino que nos quiere presentar Kieslowski, o que nos presenta, mejor dicho, y que se va a convertir en un referente, porque cuando Verónica le pregunta a su papá sobre su papá le dice: "Es que tu mamá murió sana". A primera vista, el personaje de Verónica también sería un personaje sano, bajo este esquema de poder disfrutar y de vivir la vida y de sentirla y de estar en esta expresividad, en esta manifestación de apertura. Jamás nos vamos a poder imaginar en el discurso hasta una escena también importante en donde sale Verónica y va caminando y comienza a sentirse sofocada y empieza a sentirse mal, que está enferma, ¿no? Y la escena clave en donde de repente esta como señal profética que diría su tía se convierte en realidad cuando en el concierto en el que está Verónica, de repente comienza a sentirse mal y desfallece, ¿no? Y ahí es justamente cuando comienza la historia a tener un nuevo sentido, en donde esta historia, cuando de repente Verónica muere, ¿no? En pleno concierto, que el corazón se le para, es como el ruiseñor que de repente canta y canta tanto que colapsa, justamente fuera lo mismo con Verónica. Y ahí es donde esta noción que nos presenta Kieslowski de el misterio del destino podría estar demarcado por una frase que justamente bajo toda la escenografía que nos demuestra, donde estos matices del negro y del verde se convirtieran como en la poesía de la muerte, ¿no? Como si ya fuera justamente alguna premonición que nosotros podríamos ya empezar a dilucidar en la película, pero que de repente, al momento de desfallecer, cobra sentido. Ahí justamente es donde este sentido y este andar narrativo de Verónica se convierte en este dolor corporal, ¿no? Que va demarcando la extraña afección cardíaca que ella tiene, y en donde, como les comentaba en un principio, ¿no? Kieslowski nos presenta elementos materiales, visibles o tangibles, que son estos esquemas donde podemos ver esta doble vida, en donde podemos ver esta doble temporalidad, donde podemos ver esta doble espacialidad y estos argumentos que van a demarcar justamente esta trascendencia. Porque me remito de nuevo a cuenta la escena. En esta escena, donde Verónica de repente está cantando y está tan emocionada, comienza a llover, comienza a llorar, de repente, perdón, no solamente comienza a llorar, tiene un pequeño hilito del cual se va aferrando, como si fuese esta aferración a la vida, ¿no? Pero que de repente es lo mismo que en la escena trascendental que le sigue a esta, en donde ya la están sepultando, el propio hilito, que es lo que hace que la cámara baje, de repente nos mete al otro mundo, no al mundo del inframundo, al mundo de la muerte, del cual nosotros como espectadores estamos siendo partícipes. Y aquí es donde esta existencia del ser humano que tan magistralmente trabaja Kieslowski en esta película y que nos presenta, comienza a hacer este sentido de libertad, pero también este descubrimiento de los sentimientos, ¿no? Y este sentido de libertad tan presente en el personaje de Verónica, que lo podemos ver en cómo canta, inclusive cómo canta al final de su vida, y cómo después en esta libertad de abrirse hacia la muerte, porque aparte el plano en el que se nos presenta es como abrirnos también hacia este sentimiento de dolor, que va a ser un dolor que en otra parte en Francia, Verónica va a estar sintiendo. Es muy importante este juego dual que presenta Kieslowski en esta doble espacialidad, porque mientras está una escena, ¿no? De sepultura, de muerte, está otra escena de pasión, en donde el personaje de Veronique está con su novio, su amante, una persona con la cual ella está estableciendo un contacto corporal. De repente son las dos pulsiones, la vida y la muerte, ¿no? En donde la muerte está tan presente al momento de que Verónica muere, pero está la vida tan presente en el momento en el que Veronique experimenta, ¿no? Este aferrarse, si gustan verlo como corporal o corpóreo, pero es un aferrarse a esta vida. De repente, en esta escena en la que Veronique está estableciendo un contacto corporal con un personaje masculino, de repente ella comienza una tristeza infinita,
que esta tristeza infinita es la que ella va a estar cargando a cuestas durante toda la parte de su, bueno, de la vida en el discurso cinematográfico, pero va a ser el punto central ya de esta exploración de los sentimientos, en donde tal pareciera que todas las manifestaciones de vida en la muerte de Verónica van a estar presentes en la muerte, en la vida de Verónica. Ahí de nueva cuenta tenemos este doble discurso, esta doble dualidad, esta doble temporalidad, este poder sentir de nueva cuenta del misterio de la vida, más allá de la trascendencia de la muerte. Y de una trascendencia que aflora en un sentimiento de vida en Verónica. Y justamente aquí es donde estás en estos dos sentires, ¿no? Es donde en estos dos momentos es donde la vida va a empezar a aflorar. Y es donde justamente, otra vez, la vida cobra un sentido desde esta perspectiva humanista de Kieslowski, en el sentido de decir cuál es la conexión con el mundo, ¿no? ¿Es una conexión que yo estoy transmitiendo que estoy viviendo desde la muerte o es una conexión que yo estoy visualizando en la vida? Y aquí es donde de nueva cuenta el mundo comienza a tratar de explicarse desde la percepción y desde el sentido y desde la espacialidad. Es muy interesante estos manejos discursivos que hace Kieslowski de la iluminación, porque pasamos de un escenario frío, de un escenario también que pone un aura y una ambientación que demarcaba en Varsovia y en Polonia después de la guerra, perdón, que es ya la posguerra, y después a un color, ¿no? A una vivencialidad que inclusive hasta podemos ver en la vestimenta de los personajes, pero que demarca muy bien en Veronique, en Francia. Y que va a ser muy importante el manejo de las luces que se hacen. Hay una escena muy bonita en donde está Veronique en su cama, ahí en su habitación, en su estudio, y está ella tratando de como entender, ¿no? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué está triste? Comienza a tratar como de dormirse. Hay un espejito que va a ser muy importante también en el discurso. Es un niño que comienza a jugar con la luz y esta luz comienza a brincar ahí en el rostro de Veronique y comienza justamente, ¿no? A demarcar como de la luz, desde un punto de vista semiótico, de esta vinculación con la vida, porque aparte es una luz lejana. Y aquí justamente es donde comienza a descubrirse otra vez este desdoblamiento. Algo muy interesante también en la película y que nos va a acercar a este vacío que experimenta Veronique, que es un vacío que además después trata como de entender, ¿no? Con un sentimiento como lo es el amor, es un vacío que va a estar presente. Ella es profesora, profesora de arte, y que va a estar muy presente en una escena clave también de la película, que es en una muestra de un juego de marionetas, o hacen una exhibición de marionetas para los niños, de ahí de la escuela en la que está Verónica como profesora, y que pareciera ser, de nueva cuenta en el discurso de Kieslowski, una mirada, un guiño hacia este elemento que tenemos que es el destino. Porque de repente Veronique comienza a establecer, ¿no? Cierta fijación con el marionetista, con el artista, que a su vez es también escritor de cuentos infantiles, pero el relato que nos va a demostrar es como si fuese un relato a través de estas marionetas, como si fuera un relato que en vida ya existió y que en esta nueva vida se tiene que vivir, que sería el caso de los personajes que están muy demarcados en las marionetas, en donde de repente tal pareciera que la muerte de uno de estos personajes pudiera ser la muerte de Verónica y que se hace presente en Veronique a través de las hadas, a través de estas mariposas que semióticamente nos aparecen ahí como un despertar, como un nuevo germinar a la vida, ¿no? Y aquí es donde de nueva cuenta este discurso nos acerca otra vez más hacia estos espacios, ¿no? Hacia estos espacios otros que se van materializando, en donde las ensoñaciones, los sentimientos, las vivencias se convierten en las imágenes de algo que de nueva cuenta en este discurso de Veronique ante las marionetas, podría ser de algo que es, pero que no se entiende si así es, ¿no? Y de algo que es, pero que tampoco se entiende si así debe de ser. Y en donde esta fijación que ella establece con el artista
comienza a tratar de visualizarse como si fuera un reflejo de mi yo en el otro, que en este caso es en la narrativa de la obra que presentan las marionetas, pero que en esta narrativa que presentan las marionetas, justamente son como sensaciones que ya han sido vividas y que son sensaciones que no tienen una explicación, ¿no? Y que justamente esta tristeza infinita que carga a cuestas Veronique se convierte en una manifestación o pudiera ser una manifestación de la muerte de Verónica. Aquí lo interesante es que en estos cortes que nosotros vemos en el discurso y ahora en el discurso de Veronique, en estos elementos de juego que va a establecer el artista o el escritor de las marionetas con Verónica, perdón, con Veronique en un juego como de detectives, porque en la narrativa de la historia de Veronique comienza a crearse como un juego de adivinanzas, en donde estas adivinanzas van a establecer una conexión de Verónica con Veronique a través de ciertos vacíos del sentir, ¿no? Y estos vacíos del sentir es lo que va a desdoblar estas explicaciones de lo que son estas metáforas de la muerte, de cómo después de la muerte puede existir un elemento de vivencialidad que está reflejado en la sensación del qué se siente vivir, del qué se siente morir, del por qué se siente vivir así, del por qué se siente morir, de por qué estoy sintiendo, hay una frase también muy bonita que dice Veronique, es que por qué siento como si esto ya lo hubiera vivido, que son las ensoñaciones justamente de otra vez, destino que nos presenta Kieslowski. Esto es muy interesante desde mi punto de vista porque tanto Veronique como Verónica son dos personajes que tienen como ciertos esquemas igualitarios, ¿no? Físicamente son iguales, cortes del cabello más o menos similares, el color es más o menos igual, las vestimentas son muy diferentes, pero que en donde estos esquemas, ¿no? De sentidos de la vida es lo que va a demarcar de nueva cuenta, en el caso de Verónica y de Veronique, los esquemas de la vida, ¿no? Y en estos esquemas de la vida es donde estas marionetas que bien se representan en la escuela, ¿no? De repente comienzan a escribirse o a abrirse como si fueran mensajes que tienen que estar, en donde otra vez estas casualidades que nos va a presentar Kieslowski en el discurso van a estar representadas en dos grandes esquemas que desde mi punto de vista también son muy importantes cuando hablamos de esta visión humanista que tiene Kieslowski en la película y que es el azar y el destino y el descubrimiento del mundo, ¿no? Y de donde este descubrimiento del mundo, de nueva cuenta, va a estar referenciado a una vida después de la muerte y a una ensoñación de la muerte, en donde este descubrimiento de mi yo, en el caso de Veronique, es muy importante a través de la sensación. Y aquí es donde justamente la sensación se convierte en este esquema tan representativo, tan importante en la película, porque va a comenzar a desdoblar el discurso, ¿no? Es muy importante esta trascendencia, de nueva cuenta, que van a tener las marionetas o que va a tener el marionetista que es Alexandre Fabri, que aparte es escritor. Va a ser muy importante porque él va a ser el punto central en el discurso narrativo de Veronique, en donde va a demostrar se siente la vida así, ¿no? Porque en una escena en donde Veronique va con su papá a tomar, si mal no recuerdo, creo que el almuerzo, de repente Veronique le dice, papá, es que creo que estoy o me siento enamorada, estoy empezando a sentir lo que es el amor, ¿no? Y el papá le dice, ya sabe, no, pero estoy empezando a experimentarlo y a saber con quién, ¿no? Eso es muy importante, porque ese va a ser justamente el sentido, de nueva cuenta, de esta dualidad de tristeza, alegría, ¿no? O de soledad con compañía. Porque esto es muy importante tanto en el color, en la ambientación, en la espacialidad en donde se vive y en donde está Veronique, porque ella no necesariamente se siente vacía, porque tiene los elementos con los que ha establecido un juego con el autor, en este caso con Alexandra. Y aquí es interesante porque de nueva cuenta,
comienza a simbolizarse lo misterioso, comienza a simbolizarse lo mágico que está justamente con las marionetas, pero en donde además esta extrañeza que Verónica comienza a sentir y comienza a experimentar, comienza de nueva cuenta a transmitirse a través, otra vez, del doble discurso de la realidad y de la fantasía, o de la realidad y de la ensoñación. No es por algo, me atrevo a decir, que el nombre de la doble vida de Verónica es justamente en dos personajes, sino que estos dos personajes van más allá. Estos dos personajes comienzan a establecer lo que sería en el discurso de Kieslowski en esta película, una realidad que pone al ser humano en el punto central de esta conformación del mundo, de esta conformación de los espacios, en donde las inquietudes, los misterios, los ensoñamientos, las tragedias, la vivencia, se convierten en este fluir de la vida que tan presente, y de nueva cuenta lo comento, tan magistralmente está en la narrativa de Verónica, ¿no? Mientras que en Verónica vemos esta rapidez emocional que aparte se refleja en el corto tiempo en el que se presenta la narrativa a través de la muerte de Verónica y que posteriormente va a establecer en un continuo fluir tanto de vida como de emociones, tanto de decisiones a las que atraviesa Verónica en el discurso después de Kieslowski. Aquí lo interesante también es que en este discurso que nos presenta Kieslowski también está muy demarcada, como lo comentaba, el azar o el destino. Es muy interesante porque nosotros bajo esta narrativa, y creo que aquí es lo maravilloso del discurso cinematográfico, es que en esta presentación que hace de dos personajes, Kieslowski particularmente, con una misma actriz que aparte es magistral también la actuación de Irene, que aparte de la película le sirvió para ganar otros premios europeos por la mejor actuación femenina, eh, es muy importante porque logra desdoblar al personaje, ¿no? O a dos personajes con una misma actriz, ¿no? Y aquí este desdoblamiento que hace no solamente de personajes, sino de situaciones, de emociones, de espacios, van a ser tan cruciales, porque al final lo que nos va a volver a amar, a demarcar y a establecer es este juego del destino, ¿no? En donde este juego del destino, para nosotros los espectadores, estaría presente como en este poder pensar cuándo, cómo y por qué, desde un punto de vista más existencialista, más no nihilista, nosotros estamos presentes en el mundo. ¿Cuál es justamente el sentido de mi existencia en el mundo? ¿No? Que creo que ahí es donde justamente eh, los silencios, los discursos o los diálogos, los colores, la ambientación que Kieslowski presenta, están justamente tan bien simbolizados, tan bien argumentados, que justamente se presentan en los ambientes. Y estos ambientes es lo que va a demarcar la forma en la cual van a estar presentes los espacios. Y aquí otra vez me remito a la doble espacialidad y a la doble temporalidad que también va a estar presentada en estos enfoques que vamos a tener en la argumentación. Y aquí es donde me gustaría poder dejar para, si existe la retroalimentación, em, que La doble vida de Verónica es una película que demarca una forma, podríamos hablar o podríamos mencionarla, como una forma en donde el ser humano, de nueva cuenta, se posiciona en el discurso, pero no desde la óptica del cómo veo el mundo, sino de cómo puedo sentir la expresividad del mundo y cómo puedo yo expresarme en el mundo, de nueva cuenta, en esta doble dualidad, ¿no? En donde esta dualidad está presente en dos personajes, con dos, podríamos pensar, asimetrías, con una misma linealidad, pero en donde además esta linealidad va a estar presente también en estas percepciones, en estos sentimientos, en estas ensoñaciones que nosotros podríamos nosotros ahora sí ya ver y sentir en nuestra propia realidad. Y es muy interesante porque a propósito de los discursos de la globalización, a propósito de los discursos de la modernidad, estos pequeños momentos, hay una escena en donde Verónica va con una pelotita, ¿no? Va jugando con el cristal
Es muy importante porque hasta en los más mínimos detalles la existencia está presente. Y justamente ahí es donde creo yo que el discurso de Kieslowski en La doble vida de Verónica nos lleva a poder establecer estos tiempos, estos espacios, estos colores, estas sensaciones y estas percepciones desde mi propio ver y desde mi propio sentir. Y justamente en esta ensoñación es donde la pregunta del ¿cuál es la existencia del ser humano? Si está presente en la vida, si está presente en la muerte, si hay otra vida más allá de la muerte, si este sentir está presente, toma gran importancia en el discurso de La doble vida de Verónica. Porque además, recordemos que en la parte ya casi final de la película, Veronique, perdón, comienza a establecer ciertas como preocupaciones que a través del amor, reflejada en Alexander, eh, comienza a sentir y comienza a ver y comienza a manifestar. Y ahí es donde la tristeza cobra un nuevo sentido y en donde este sentido conlleva hacia justamente una manifestación de una muerte que ya no está presente, pero sin embargo sigue todavía en esta memoria de la nostalgia. Ahí es donde justamente creo yo que es el discurso al que Kieslowski nos trata de llevar, ¿no? Y en donde esta película es crucial en este esquema, como les comento hoy en día, en donde podemos, inclusive hasta en los más mínimos detalles, comenzar a ver este sentido de existencia. Y de nueva cuenta, es una película que tiene múltiples aristas, que tiene múltiples lecturas, que tiene múltiples formas de poder entenderse y sobre todo de poder sentirse. Porque cada vez ahora que volví a ver la película de nueva cuenta, empecé a ver ya a partir de años de diferencia de la primera a esta última ocasión, eh, y con la experiencia de vida, otros sentires que tiene la película, ¿no? Y estas otras perspectivas que nosotros podemos empezar a tener y que justamente nos lleva hacia esto, hacia las metáforas que están presentes en la vida y que estas metáforas o estas ensoñaciones, de nueva cuenta, nos llevan hacia las inquietudes y hacia lo misterioso que tiene la vida y ahí es donde otra vez el discurso de Kieslowski se presenta de una forma magistral. Doctora Miriam, muchísimas gracias por tan interesante reseña que nos acaba de dar de esta película de La doble vida de Verónica. Sí, invitamos al público que la disfrute, ¿no? Con lo que nos acaba de decir, pues creo que mucho más. Sí, exacto. Es una película que de verdad yo creo que son de las películas que en algún momento de nuestra vida sí o sí tenemos que ver, ¿no? Porque son películas que si bien, y también es lo interesante, que son, desde mi punto de vista, creo que atemporales, ¿no? Porque justamente es lo interesante de poder analizar las películas desde los campos de la existencia del ser humano, porque los sentimientos siempre van a estar presentes. Las percepciones siempre las vamos a tener con nosotros, ¿no? Y justamente ahí es donde esta película se logra como insertar de forma magistral, en el sentido de que la vida y la muerte siempre va a estar presente en la dualidad del ser humano. Y en donde esta categoría de espacio-tiempo que nos presenta Kieslowski, de dos espacios que logran articularse en uno, y en donde este correr de la vida, y en donde este descubrirse y este sentir, siempre vamos a tenerlo presente, llega tan oportunamente para poder tomarnos 5 minutos de nuestra vida y poder pensar qué siento. Y eso es tan marcado en esta película. Y les digo, sobre todo ya en la parte de Veronique, en donde ella sí comienza a pensar un poco más y comienza a articular y comienza a ver y comienza a presentar y comienza a sentir que de repente estas preguntas tienen más sentido cuando empezamos nosotros a analizarlas desde nuestro propio existir. Es una película que sí o sí se tiene que ver en algún momento de nuestra vida. Claro que sí. Doctora Miriam, pues, le agradecemos su participación y esperemos que nos pueda hacer una reseña de alguna otra película pronto. Sí, claro que sí. Soy yo feliz de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.